Bueno, Vivian Castro nació en Santiago de Chile en 1982, vive y trabaja en Montevideo desde 2008. Es licenciada en Artes Visuales, especialidad en fotografía por la Universidad de Chile. Realizó una pasantía en la Universidad de Hamburgo, Alemania, donde elaboró un proyecto de fotografía documental contemporánea. Ha participado en una residencia de artista en el Centro Cultural de España, en Montevideo. Ha realizado una exposición individual y varias colectivas. Es co-curadora de la muestra binacional Continuum, el cuerpo como territorio de prácticas mediales, del MEC, instalada en el MEC en 2010. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Católica del Uruguay y forma parte de la red de trabajo del proyecto Meeting Point, Artes Visuales en América Latina. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a leer mi ponencia, así me ajusto a los 20 minutos. Si hay algo que define al medio fotográfico actualmente, es la fragilidad de la relación que éste mantiene con su referente real, cuestión que partió con la invención misma del medio y que ha sido más evidente desde la progresiva digitalización y posterior masificación del mismo. La fotografía, entendida como una posibilidad dentro de un infinito de conexiones que pueden darse entre el referente, el modelo y la cámara, no abandonó durante el siglo XIX y a lo largo del siglo XX valores como rigor, verdad e identidad, valiéndose como imagen verosímil del mundo. Con el nacimiento del nuevo dispositivo digital, los cuestionamientos sobre la veracidad de las imágenes comenzaron a ser más frecuentes y también los debates sobre si efectivamente podíamos seguir llamando fotografía a lo que conocíamos anteriormente. Lo que estaba en duda era si el objeto representado en la superficie digital era un objeto confiable en cuanto a representación de mundo. Lo digital venía a colocar un punto de crisis en la confianza que nos daba el registro fotográfico. Sin embargo, a pesar de estas discusiones, existió una refundación de lo fotográfico en la denominada fotografía digital. Este concepto aún conserva la relación temporal, en tanto registro que aísla el flujo del tiempo en cuadros autónomos, que estableció la fotografía y postula que aquella sigue viva al interior del soporte digital. En cambio, quienes prefieren hablar de una posfotografía se refieren a que la imagen fotográfica ha perdido el carácter documental para instalarse en el terreno de la duda, de lo virtual. Lo que nos interesa abordar sobre esta problemática en este ensayo es que la imagen de los computadores o digital ya no tiene como prioridad representar el mundo, sino que crear un mundo. Las imágenes digitales se basan en un principio de retranscripción captada por una suerte de red cifrada y almacenada en una memoria. Ella puede ser modulada y recombinada para obtener modificaciones de la imagen sobre una pantalla catódica para luego imprimirlas o bajarlas a video o transmitirlas por TV o por Internet, por ejemplo. Así, ya no se trata tanto de capturar imágenes del real como de crearlas a partir de los datos disponibles. Existe un código binario que se comparte con muchas cosas más: textos, planillas, control de máquinas robot, medicina, gestión empresarial, académica, policial, manejo de industria, etc. Es decir, una plataforma tecnológica única donde se congregan no solo todos los lenguajes, sino que las capacidades colectivamente potenciadas. Las disciplinas van perdiendo su especificidad y empieza a existir más bien procesos en tránsito, donde la tecnología digital aporta una serie de características comunes a todos los medios tradicionales de producción de imágenes. En este sentido, no haré mayor distinción al referirme a un artista o fotógrafo, ya que entendiendo que la imagen digital es un proceso de creación, pondría en igual de condiciones a unos y a otros. De todas maneras, este no será el tema de este ensayo, sino más bien trataremos de indagar en qué medida el dispositivo digital afecta a las narrativas que estructuran la realidad. La fragilidad de la memoria histórica y personal, los mecanismos ideológicos que la tejen, la relatividad de los criterios que diseccionan lo verdadero de lo falso y los mecanismos de construcción de realidad que utilizan los medios de comunicación, nos han convertido en espectadores de tiempo completo, obligados a procesar y digerir una cantidad de información que no nos es posible comprender. Vivimos en un mundo de narrativas cambiantes,
nuevas se están reescribiendo sobre las antiguas o las antiguas desaparecen por completo. Nuevas narrativas crean nuevas identidades y en ese sentido los medios tecnológicos, los antiguos y los nuevos, tienen un papel crucial en este proceso. John Foncubert, en su serie Sputnik, la odisea del Soyuz 2, crea y protagoniza la historia de Iván Istoshnikov, un cosmonauta soviético que habría desaparecido en una misión al espacio y vuelto a desaparecer después, escamoteado en toda la iconografía de la carrera espacial soviética con el objetivo de borrar su memoria. Foncubert restituye la memoria de Istoshnikov, creándole un pasado fotográfico, una indumentaria y un entorno de objetos que lo habrían acompañado en su vida. Rescata al cosmonauta del olvido impuesto por el poder, inventándolo, reinventándolo. Este proyecto de 1997, también conocido como el cosmonauta fantasma, causó revuelo porque la historia fue tomada como real. Debido a la gran cantidad de críticas y reproches a las autoridades rusas por el ocultamiento del caso, se produjo una queja desde la embajada. El caso llegó hasta aparecer en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que tomó la historia como verídica. Obviamente el programa se convirtió en un objeto de burlas tanto de diarios como blogs. Foncubert asegura que toda fotografía es una ficción que se representa como verdadera y que lo importante no es esta mentira inevitable, sino más bien qué es lo que hace el fotógrafo con ella para imponer una dirección ética a su mentira. La idea de ficción, que en una primera instancia podría pensarse como algo opuesto de la realidad o menos verdadero, es en verdad algo que se asienta sobre ella y vive de ella. Tal como Magritte, años atrás, enfatizaba a través de una obra el hecho de que un dibujo no es una pipa, sino el dibujo de una pipa, de igual modo podemos entender a las imágenes fotográficas como metáfora de una ausencia, de algo que ya no se encuentra en la imagen. Así podríamos subtitularla: esto no es un auto, esta no es una calle, esto no es un perfume, sino sus imágenes. La conciencia de esta ausencia, de esta metáfora, que liga la fotografía con el campo de la simulación, en la medida que finge ser lo que no es y tener lo que no tiene, provoca el convencimiento de que la ficción en fotografía empieza con la fotografía. Hoy en día, cuando el proceso de producción está puesto en obra y muchas veces es la obra misma, la pregunta por la huella indicial de la imagen con su referente parece diluirse. La manipulación puede ser mostrada y de ella puede hablarse. Es un recurso más para la construcción de imágenes, sobre todo de artistas que lo integran como mecanismo de producción. Jeff Wall, fotógrafo contemporáneo, trabaja justamente con este último principio y además crea una relación en sus imágenes entre pintura y fotografía. Sus obras, que parecen extraños registros documentales, son montajes meticulosamente planeados como escenas de una película, donde personas que no son actores dan vida a distintos personajes que Wall utiliza para referirse a temas sociales y políticos, tales como la violencia urbana, el racismo, la pobreza, así como conflictos de género y de clase. Operativamente sus imágenes son grandes transparencias colocadas en cajas de luz. Muchas de sus fotografías se asemejan a grandes hitos de la historia de la pintura, como es el caso de Tattoos and Shadows, donde muestra a 3 personajes tendidos sobre el césped que recuerdan al desayuno sobre la hierba de Manet. No hay nada en la escena que sugiera el curso de una historia o una pequeña narración entre estos personajes. Sin embargo, nos genera una intriga por saber qué es lo que hacen allí, cuál es la relación entre ellos y si están esperando algo. El título de la obra tampoco nos entrega mayor información aparte de la que estamos viendo: tatuajes en los brazos de 2 de los personajes y el juego de las sombras que se forma al pasar por entre los árboles, elementos que crean un hermetismo total en la escena. Walt dice: es más interesante representar algo de una forma que el espectador sienta que él o ella está realmente viendo, pero al mismo tiempo sugerir que hay algo significante que no está siendo visto. De esta manera existe un diálogo entre lo que el autor nos muestra, los signos que nos presenta y lo que nosotros como espectadores llegamos a concluir de la escena, tal como en una película. Otra interesante manera de generar una narración sugerente en las imágenes es la de la artista francesa Sophie Calle,
Kale, por el contrario de Jeff Wall, se conecta con la ficción generando ella misma, en la realidad, situaciones muchas veces inverosímiles que luego documenta. Su forma de trabajar me ha llamado particularmente la atención, puesto que Kale plantea la pregunta por el límite entre la realidad y lo simulado. Es decir, en qué momento el simulacro abandona el plano de la representación y pasa a formar parte de la cotidianeidad. En un trabajo titulado Le Hotel, Kale se hizo pasar como camarera de un hotel en Venecia y fotografió las maletas, las camas deshechas, los papeleros y los objetos privados de los huéspedes, y escribió en su blog de nota de suposiciones sobre la vida de las personas ausentes. En estas imágenes existe una mezcla de la fotografía documental como huella y la intervención subjetiva del autor, quien con el texto, que funciona como pie de foto, le otorga a la imagen un carácter ficticio. En este sentido, el artista elabora una narración que no se encuentra en la imagen, sino en la pequeña historia que siempre acompaña sus fotografías. Kale también nos ofrece representaciones de su propia vida, donde, como en la mayoría de las obras, ella es la protagonista. Su obra tiene mucho que ver con el principio del psicoanalista francés Jacques Lacan, según el cual el yo se constituye al ser visto por otros desde afuera. Ya sea que se siente sola, que vuelve a un país que se le hace extraño, que fracasa en su matrimonio o quiere regalarle algo especial a un amigo, Kale encuentra en el arte el aliado perfecto de sus proyectos. Cito: intento encontrar mis propias soluciones, es mi terapia personal. El hecho de que sea arte me ofrece protección y me da derecho a hacer cosas de este tipo. Si bien la ficción acompaña a la fotografía desde el principio y pueden establecerse claramente diferencias esenciales entre realidad visual e imagen, siempre se nos presentará la duda sobre cuán verídica es la escena que estamos viendo y buscaremos indicios que nos permitan reafirmar lo que creemos, partiendo de la observación de lo que vemos y desde allí hacia la huella. Lo interesante es constatar que actualmente muchas imágenes carecen de esa huella, de cualquier tipo de referente, el cual ha quedado extraviado en innumerables capas de información. Al realizar una mirada evolutiva del medio, nos damos cuenta que mantuvo y mantiene aún una fuerte relación con la lógica del sistema de la representación, fenómeno esencialmente occidental que ha estado asociado a la verosimilitud, es decir, a la forma válidamente aceptada y por lo tanto natural para ilustrar y explicar la relación hombre-entorno. El dibujo y la pintura fueron los primeros en utilizar estrategias como la perspectiva para construir una tridimensionalidad sobre una superficie de solamente 2 dimensiones, creando a través de la ilusión un espacio ficticio que habita en el papel o el cuadro. Este espacio ficticio, que abrió una ventana imaginaria donde se postulaba una realidad que acontecía en la pintura, se vio reforzada por distintas máquinas de dibujo que fueron propiciando una mayor verosimilitud de la realidad. Existió una continuidad en la forma de ir construyendo una visión perspectiva entre las rejillas que se utilizaron para cuadrar el espacio de dibujar, el velo albertiano, la cámara de dibujar de Durero, la cámara lúcida y la cámara oscura, hasta llegar al origen de la fotografía, que se dedicaría tanto de difundir masivamente la representación perspectiva del espacio, así como de otorgarle la liberación de su construcción. Esta vez, la ventana imaginaria está incorporada en el visor de la cámara y su campo de acción es elegir un fragmento de la realidad y transformarlo en obra. Por tanto, existe un cambio con respecto a la ilusión que se ve trasladada desde el campo de la representación, es decir, desde el cuadro, hacia el campo de lo real, entendiendo por lo real el mundo fenoménico que habitamos. Ahora bien, las condiciones que supone esta ventana imaginaria incorporada en la cámara tampoco es la visión real del mundo, sino más bien nos entrega una visión racional con ayuda de las matemáticas y la geometría del espacio real. Este espacio así concebido implica una visión monocular en vez de la binocular humana, un solo punto de vista sobre las cosas, lo que supone a la diversidad de puntos de vista que constantemente vamos variando. Y además, este punto de vista es fijo, en completa riña con la movilidad del ojo. Es por esto que uno de los caminos que ha tomado la imagen fotográfica es el de investigar sobre la percepción, utilizando estrategias como el 3D y la realidad aumentada para generar una nueva visualidad.
y una manera de ver que esté acorde con los tiempos actuales y con la sensibilidad contemporánea. Estamos sometidos a constantes desplazamientos, ideas, modelos impuestos y muchas imágenes habitan nuestro imaginario cotidiano, mostrándonos señales la mayoría de las veces contradictorias. Pareciera ser que el arte ofrece un lugar para hablar de aquello que no es entendible, presentándonos escombros de la imaginación. En esta línea se inscribe el trabajo de Christian Boltanski. Su trabajo se funda en el reconocimiento de que toda identidad se asienta sobre la memoria y necesita de un lenguaje para expresarse, de unos signos sobre los que proyectarse, de unas imágenes en las que reconocerse. Boltanski recupera fotografías, las ordena dándoles una identidad grupal y las vincula mediante un escenario compartido, un relato. ¿Es esto una forma de reconstruir la memoria, de apresar el tiempo, de salvaguardar la identidad para inscribirla en el curso de la historia? Kate Cunningham, por otro lado, abandona cualquier tipo de referente real en sus trabajos y prefiere construirlos en la pantalla. En History Repurposed crea una existencia ficticia de un periodo que mezcla el pasado, el presente y lo imaginario. Álbumes de foto simulan una colección de estudios etnográficos del siglo XIX. Sin embargo, diversos anacronismos e incongruencias no son sutilmente reveladas. Estos son documentos de ningún lugar, fuera del tiempo y sin cuerpo. Los modelos arquitectónicos y anatómicos y dibujos creados por el artista son combinados con fotografías de cabello, piel, ojos y otros rasgos tomados de numerosas personas, que junto a material de fuentes documentales sobre diversos temas se convierten en imágenes que borran los límites establecidos y proyectan una ilusión de verdad. Cunningham pone en duda la autenticidad histórica y crea la ilusión de un mundo material con el fin de explorar temas como la percepción y la identidad. Nos recuerda que el archivo y la memoria nos pueden traicionar. El collage de la realidad revela cuán a menudo interpretamos el pasado sin darnos cuenta de lo mucho que deberíamos revisar y racionalizar del mismo, analizando críticamente los modelos con que escribimos la historia y la identidad de la imagen. La condición de documento que tiene la fotografía, que fue considerada por mucho tiempo como la esencia del medio, es la que generó su poder como testimonio de un acontecimiento determinado. El haber estado ahí, el instante decisivo, suponían valores definitorios, aún sabiendo que la manipulación y el retoque son tan antiguos como la fotografía misma. La ficción plantea así una realidad posible frente a una realidad intoxicada, una herramienta para reconstruir la visibilidad del pasado y del presente y para hacer visible lo no visible, la apertura a una comprensión continua, sin llegar a una información que se convierta en hito definitivo. En realidad, escribe Tomás Caballero, la fotografía pone de manifiesto la posibilidad de volver siempre al origen, para recomenzar de nuevo. Esta es posiblemente la mejor y la más interesante de sus contribuciones al arte contemporáneo de todos los tiempos. El recuerdo de una ausencia es la puerta que permite operar al mismo tiempo ilusión y realidad, ausencia y presencia, la cosa en sí y su imagen o representación. Esta premisa genera diferentes relatos que se ven afectados tanto por la desmaterialización de la imagen, su pérdida de indicialidad y la temporalidad. Esta estrategia conduce al espectador a un placer reflexivo, porque si bien reconoce los elementos que se encuentran en la escena, asiste a la pretensión de convencerlo tanto de la veracidad del objeto, así como de su simulación, y lo obliga a entrar en un mundo representado donde ya no se le entregan todas las herramientas para descifrar la historia, lo que se le quiere comunicar, sino solo pistas desde el ámbito de lo simbólico, donde éste, dando curso a su imaginación, tiene que conformar el significado, siendo seducido por los recursos representacionales y cómplice del engaño. Ya en los años 60, Antonioni advertía sobre la percepción de la realidad en su película Blow Up, un film que se interna por los caminos del thriller psicológico como pretexto para ofrecernos una inquietante reflexión sobre la limitada capacidad del ser humano para discernir entre la realidad y la imaginación. El film, inspirado en un cuento de Cortázar, narra la historia de Thomas, fotógrafo de modas, que una tarde en el parque, sin querer, retrata una pareja que actúa de manera sospechosa.
Al revelar la foto en su laboratorio, el fotógrafo se da cuenta de que probablemente fue testigo de un crimen, pero la confirmación de este hecho es incierta. A partir de esta revelación, Thomas comienza a obsesionarse con las fotografías que tomó en aquel parque y con el misterio que envuelve a Jane, la mujer que quizás cometió el crimen. Tal como Thomas, la realidad sigue presentándosenos ambigua y por momentos incomprensible. La distancia moderna se ha suspendido. El objeto en sí mismo se disuelve por la cercanía. La realidad abierta por el dispositivo es una realidad que en su exceso autorreferencial, es decir, la información es la imagen, se fija como un mundo sin fractura, sin la necesidad de un sujeto que haga posible un cierto tipo de certeza al conservar críticamente la distancia respecto del mundo parecido, generando una alienación en el individuo que busca pistas que permitan armar una historia posible. Mientras no existan imágenes, existirán relatos, y sobre estos podrán realizarse nuevas visiones una y otra vez. La realidad no es algo que venga filtrado y listo para digerir, sino más bien algo que hay que construir continuamente frente a nuestras frágiles estrategias de orientación. En esta construcción es donde las diferentes narrativas juegan un papel fundamental, realizando un compromiso con una realidad cada vez más compleja y globalizada. Gracias.